Hola, aquí Detective Boyd. Debes saber que no todos los objetos SCP están dentro de las paredes de la fundación, lo que te da la oportunidad de acercarte a ellos tú mismo, pero no lo olvides, esto puede terminar trágicamente. Entre esos objetos anómalos que viven en la naturaleza, quiero señalar a SCP-1529, pero antes de hablar de mi investigación, podría ser una buena idea tomarnos un momento y recordarnos qué es exactamente. Este objeto vive en la cima del monte Everest y nunca se aventura por debajo de los 8000 metros de altitud. En estas condiciones, la gente corriente sin formación especial muere en varias horas. Incluso los alpinistas experimentados no siempre se las arreglan bien y con bastante frecuencia mueren. SCP-1529 es un humanoide capaz de estar a esta altitud todo el día. Ni las bajas temperaturas, las tormentas ni la falta de oxígeno suponen una amenaza para el objeto. Además, SCP-1529 puede moverse libremente en las pendientes empinadas e intransitables del Everest. El objeto parece una persona normal, de estatura y complexión media. Su cuerpo está cubierto con ropa blanca de escalada y su rostro es imposible de ver debido a una capucha y grandes gafas negras de escalada. Sin embargo, los empleados de la fundación dudan de que se trate de ropa real. Es probable que sea la apariencia de su piel natural, porque nadie ha visto a SCP-1529 sin máscara ni uniforme, incluso en las largas observaciones del objeto desde la década de 1970. Alrededor de ese tiempo comenzaron los ascensos masivos del Everest. Inmediatamente después de las primeras expediciones comenzaron a surgir numerosos rumores sobre un monstruo que vivía en las laderas del Tíbet, pero las primeras fotografías de SCP-1529 fueron tomadas antes, en 1924 por George Mallory. No fue hasta 1999 que se descubrieron las fotos encontradas cerca de los restos del escalador desaparecido. Debido a la fundación, los medios informaron que Mallory murió por una caída y que no había ninguna cámara con él. Si estas fotografías terminan en internet por accidente, se bloquea el acceso a ellas y se eliminan de inmediato, pero de lo que hemos visto podemos concluir que el objeto no ha cambiado mucho desde el incidente inicial, excepto por el hecho de que sus gafas y ropa solían ser de un color diferente. Para evitar riesgos, los empleados de la fundación usan telescopios y satélites para vigilar el objeto. Estos métodos también permiten grabar secuencias de video de la actividad del objeto. Sin embargo, las condiciones meteorológicas hacen que sea mucho más difícil monitorear a SCP-1529. Las nubes a menudo lo hacen imposible. La vigilancia también es prácticamente imposible por la noche. La temperatura del objeto no difiere del entorno que lo rodea, por lo que incluso las cámaras termográficas son inútiles en este caso. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, las observaciones se pueden realizar desde un helicóptero o avión. SCP-1529 casi siempre permanece inmóvil, ya sea sentado o acostado. En promedio, el objeto permanece en este modo durante aproximadamente 23 días consecutivos. Los observadores también fueron testigos de los tiempos de inmovilidad más largos y más cortos del objeto, 8 meses y 17 minutos. En momentos de actividad, el objeto se mueve sin rumbo y caóticamente a lo largo de las laderas del monte Everest sin utilizar ningún equipo, solo sus propias extremidades. Si hay alguna persona que llega a estar en su rumbo, SCP-1529 intentará bloquear su camino. El objeto suele atacar a escaladores solitarios o personas que se alejan de los grupos turísticos. Al ver a una persona, SCP-1529 intenta llamar su atención por cualquier medio necesario y establece contacto visual. La mirada del objeto anómalo tiene un fuerte efecto hipnótico. Como tal, al encontrarse con su mirada, la víctima es físicamente incapaz de apartar la vista del objeto o alejarse de la anomalía. Durante el contacto, la persona comienza a sentirse cálida y tranquila por dentro. Tienen un deseo abrumador de sentarse, desabrocharse la ropa y relajarse. Después de eso, SCP-1529 se acerca a la víctima y la toca. La fundación niega esto enérgicamente, pero el toque del objeto reduce instantáneamente la temperatura corporal de la víctima en 20 grados. Estos datos se mantienen en secreto, de lo contrario, SCP-1529 habría sido cazado por varias organizaciones terroristas. Si ves videos de un ataque combinados con datos de la cámara termográfica, podrás notar algo. La temperatura corporal de la víctima comienza a disminuir 7 segundos después de que el objeto la toca, pero esto se debe a un retraso en la transmisión de datos desde el telescopio y el satélite, que es exactamente 7 segundos. Entonces, aparentemente, la caída de la temperatura corporal es instantánea. Sin embargo, se desconoce qué causa los procesos posteriores dentro del cuerpo de la víctima. Después de morir, los cuerpos de las víctimas se descomponen y momifican a un ritmo normal. Como resultado, lo que de otra manera serían cadáveres frescos, parece que han estado en la cima de la montaña durante varios años. En caso de que se produzcan muertes después de un encuentro con SCP-1529, el personal de la Fundación de los Campos de Observación recolecta los cuerpos, realiza autopsias y luego los destruye. Los muertos son declarados
objetos desaparecidos. Según la fundación, las víctimas de SCP-1529 representan aproximadamente el 80% de los escaladores que murieron por encima de los 8000 metros desde la primera expedición al Everest. Para evitar la pérdida de vidas y limitar el contacto con el objeto, la fundación estableció campamentos de observación en Nepal y China. La fundación creó una empresa falsa especial llamada South Chomolungma Portage para ocultar el propósito del campamento. El exterior parece un campamento típico de montañistas, pero dentro hay empleados de la fundación trabajando. Durante mis intentos de acercarme, el personal comenzó a cerrar abruptamente el campamento debido a una supuesta avalancha inminente. El personal de la fundación toma acciones similares durante el periodo de actividad de SCP-1529. El personal de observación propondrá varias razones para evitar que la gente suba a la cima. Sin embargo, necesitaba pruebas, así que evité todas las restricciones. Se suponía que mi propia expedición al Monte Everest respondería a las siguientes preguntas. ¿Qué es exactamente SCP-1529? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Y por qué siente la necesidad de atacar a la gente? Una hipótesis que me pareció bastante plausible era que este habitante de la montaña anómalo era en realidad SCP-3035 o los bichos científicos. Estas son cucarachas americanas con la capacidad de imitar a otros organismos. Supuse que un único SCP-3035 llegó al azar a la cima, donde adquirió la apariencia de un alpinista, pero esta hipótesis tiene varios defectos. Primero, las cucarachas son criaturas amantes del calor de principio a fin y no sobrevivirían a tales temperaturas. En segundo lugar, las cucarachas no viven tanto tiempo. Y tercero, tal hipótesis no explicaría el efecto hipnótico de SCP-1529 sobre sus víctimas. Varios de mis colegas creen que SCP-1529 es simplemente una alucinación experimentada debido a la falta de oxígeno y que la Fundación SCP estableció estos campamentos de observación en las montañas para distraer a los periodistas e investigadores de asuntos más importantes. Sin embargo, esta teoría es muy cuestionable. Incluso si SCP-1529 puede ser confundido con el cadáver de otro escalador en su estado pasivo, no se puede decir lo mismo cuando el objeto está en su estado activo. Después de todo, nadie puede moverse de forma independiente en lugares tan difíciles de atravesar. Hay otra teoría que puede parecer más convincente. Dice que en realidad es SCP-1000, es decir, un yeti o pie grande escondido debajo de un disfraz de alpinista. Los defensores de esta teoría creen que el yeti podría haber tomado el equipo de escalada de una persona muerta y ponérselo. Su intelecto les permite hacer esto. Además, algunos yetis podrían tener el tamaño de una persona promedio. Pero esta teoría no resiste mi escrutinio. Los yetis y los humanos tienen sistemas circulatorios similares, por lo que la temperatura corporal de un pie grande también debería corresponder a la de un humano. Pero la temperatura de SCP-1529 siempre es igual a la temperatura del aire en las alturas máximas del Monte Everest. Además, los que ven a SCP-1000 mueren casi al instante debido al cese de la función en la corteza cerebral. En consecuencia, SCP-1529 es difícil de clasificar como cualquier especie existente. Como es mortal observar este objeto anómalo, no crucé la marca de los 8000 metros. El objeto ha descendido por debajo de este nivel solo 2 veces en toda la historia de observación, y esto probablemente se debió a una disminución temporal de la presión barométrica, donde el nivel comenzó a corresponder a indicadores de gran altitud. El día de mi expedición, un helicóptero sobrevoló la montaña, probablemente uno de los de la fundación. Seguía dando vueltas alrededor del mismo lugar, la ubicación de SCP-1529. Era imposible moverme hacia el helicóptero, así que esperé a que se moviera hacia mí. Cuando eso sucedió, tuve que irme para evitar congelarme, pero todo ese tiempo yo tenía una videocámara encendida y que fue capaz de grabar un segundo de movimiento de la pierna del objeto. Al parecer había pasado muy cerca de mí, pero no nos veíamos. Sin embargo, el personal de la fundación notificó sobre mí. Esa noche la policía nepalesa me detuvo y luego me deportó fuera del país por razones desconocidas. Mi cámara también fue confiscada, pero logré enviar algunas fotos a mi correo electrónico. En intentos posteriores de hacer un viaje al Everest, me negaron una visa, tanto para Nepal como para China. Pero por suerte encontré la manera. Podría romper la protección satelital de la fundación por unos segundos. El sistema de la fundación se dio cuenta rápidamente de que un extraño había tenido acceso y yo ya estaba bloqueado. Pero antes de ser bloqueado, había logrado obtener varias imágenes borrosas de SCP-1529 en un estado estacionario. La ubicación del objeto puede indicar su especie. Es muy posible que SCP-1529 sea un reptil o un anfibio. Esta foto muestra cómo el objeto se extiende al sol como un lagarto. Actúa como una forma de calentar el cuerpo, aunque la temperatura del objeto siempre es la misma que la del entorno en el que se encuentra. Si el objeto está en un estado estacionario durante más de 3 días, se puede considerar como una hibernación prolongada. Es posible que SCP-1529 entre en hibernación cada vez que el sol cae detrás de las nubes durante sus baños de sol, y a su vez, el hambre despierta al objeto de su letargo.
Los documentos de la fundación indican que el objeto se mueve sin rumbo fijo, pero me parece que este no es el caso. De hecho, SCP-1529 está buscando comida y probablemente come telepáticamente. El objeto extrae mitocondrias de las células de sus víctimas a través del contacto visual. Posteriormente, la persona no recibe ningún recurso energético a nivel celular y como resultado, muerte rápida e intensa descomposición. Esta hipótesis se puede confirmar obteniendo muestras de tejidos de las víctimas. Si de hecho no hay mitocondrias en las células de las víctimas, mi teoría quedará aprobada. Pero en este momento es muy poco probable que pueda hacer esto, al menos mientras tenga prohibido entrar a China y Nepal. Si durante mucho tiempo ninguno de los escaladores cruza la marca de los 8000 metros, el objeto puede descender e incluso llegar a los campamentos de observación. En toda la historia de la observación de esta anomalía, solo ocurrieron 2 de estos casos, así que no me sorprendería ver que la fundación envíe empleados de clase D allí en caso de algún ataque de hambre. En lo que respecta al equipo de escalada del objeto, tengo mi propia suposición. Probablemente sea algún tipo de piel de serpiente. Cada pocas décadas, SCP-1529 muda su piel y le crece una nueva. En cuanto a mí, esta es la explicación más lógica del hecho de que en las primeras imágenes capturadas, las gafas y la ropa del objeto tuvieron un tono diferente. Según mis cálculos, el objeto debería mudar su piel nuevamente en 2048. Si la fundación tiene hipótesis similares, todavía no pueden probarlas, aunque se han hecho intentos. Una vez, los empleados de clase D fueron enviados a capturar el objeto, pero después de una hora, solo 3 de 15 habían logrado mantenerse con vida. Entonces, ¿qué crees que es realmente SCP-1529? ¿Es un humanoide, un reptil o algo más? Escribe tus suposiciones abajo en los comentarios y nos vemos la próxima vez.